Señores y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en Ciencia Borracha. Estamos todos ya en Ciencia Borracha. Pero no estamos todos. Nos falta el Iván. Falta el Iván porque se fue a un concierto de Fresas con Crema sinfónico, güey. Sí. Dijo, si el productor se puede ir al de Magneto, yo me puedo ir al de Fresas con Crema, ¿no? Fresas con Crema sinfónico, güey. Aparte. Sinfónico. Sinfónico. Y hoy vamos a hablar precisamente de una canción de Shakira que se llama La Tortura, ¿no? Ay. Debimos de haber empezado el programa con esa. Sí, güey, pero Para bueno. que nos baneen, nos bajen. Y para que nos bajen, exactamente. Para que nos bajen. Por no tener los derechos. Ahí es donde está el problema. Pero bueno, el día de hoy estaremos hablando de un tema que yo no sé a qué loco, enfermo, loco, estúpido se le ocurrió a un güey con ansiedad querer hablar de eso. Probablemente. Pero fue buena idea de ese loco. Oye, ¿lo pusiste en Java Ortega, locutor? ¿O lo pusiste? ¿También? Ah, que también en los dos lados. No, en los dos se lados. puede transmitir en los dos lados. Yo estoy en todos lados. ¡Órale! ¡Qué padre! Estoy en todos lados. Muchachos, y entonces el día de hoy estaremos hablando de tortura. De qué es ese pedo, cómo se come y cómo les gustaba a la gente hacer eso en... ¿Cómo les gustaba? Sí, Y les sigue gustando. Sí, Porque todavía. Porque de hecho traigo una reflexión acerca de eso ya para el final. Ajá. De lo de las conclusiones de acerca de la tortura. Sí. Y pero bueno, lo dejamos al final. Mientras, pues creo que las cosas han ido de mal en peor, sobre todo en Latinoamérica, en eso de la tortura, ¿no? O sea, está muy cañona. Y bueno, Aquí en México se inventaron una que es un programa televisivo que aparece en las mañanas. Que lo transmiten hoy precisamente. Ah, Ajá. Sí. ¿lo transmiten hoy? ¿Cómo? Sí, también lo transmiten hoy. Y todos los días es hoy. Ah, sí. no, yo hablaba de uno que es de lunes a domingo. No, también. También esa es una tortura, sí. Esa es una tortura gacha, Horrible. Es una cuestión gacha y de verdad que hasta gente que sigue ese programa y le gusta ese programa, hasta ellos mismos dicen, oye, es que me estoy volviendo loco, güey, o sea, me han dado ganas de matarme ahí mismo. No, sí, o sea, de verdad lo he escuchado y digo, bueno, pero tú quisiste eso. Así es. Tú quisiste esa tortura y tú quisiste escuchar eso todos los días. Incluso la gente que no apoyaba ese tipo de programas decía, qué bueno, ahora vamos a estar más informados de lo que pasa en este país. Ajá. Afortunadamente, no todos caen en eso, pero bueno. No todos, pero bueno, así es esto. Entonces, trae noticias el día de hoy. Yo traía una, pero ya la perdí. Así que... ¿Qué pasó con las noticias? ¿Por qué la perdiste? ¿O qué pasó? No sé. La traía yo ahí apuntada y ya la perdí. Así que mejor vámonos con el saludo de Iván que dice, hola, no sé por qué está viéndonos. Sí, y debería de estar viendo otra cosa. Fresas con crema. Fresas con crema. Pero bueno, Sinfónico. sinfónico. Pues resulta, yo sí tengo una noticia, de que a la luna no se quiere ir nada más por ir a la luna y por estar allá y por ganarle a todos y por decir que ahí tienes que tienes tu base. La siguiente razón por la cual se quiere ir a la luna pues es para establecer una base en la luna, porque es más fácil salir de la luna a Marte que salir de la Tierra a Marte directamente, ¿no? Bueno, sí. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es porque se sospecha científicamente que debajo de la luna Está hueca. hay un manto que hay queso, güey. No, hay helio 4. Ok. Que es un helio en una forma diferente, en la cual que se puede usar para la fusión nuclear, esa manera de que se está buscando para poder hacer energía. Recuerden que es deuterio y tritio, se mezclan con una temperatura super cañona, sale un neutrón, que es el que libera la energía, y obviamente ese deuterio y el tritio se fusionan y quedan en helio. Pero en lugar del deuterio y el tritio, que son carísimos, también ¿Qué pasa? Tú sigue, Okay. tú sigue. También el helio... Bueno, el deuterio y el tritio son carísimos, el helio es muy caro también, pero si en la luna hay helio, se puede hallar la manera de traerlo y de la fusión nuclear hacerla en lugar de con deuterio y con tritio, en lugar del tritio se utilizaría el helio, ¿no? Entonces es otra de las razones por las cuales se quiere establecer una base en la luna, para minar la luna. Okay. Entonces ¿Y eso va a darnos una comisión nacional del helio o algo así?
La Comisión Nacional Se va a nacionalizar. volver a los selenitas el helio robado. Que no lo dudo ni poquito. A ver, vamos a... Es nuestro el helio. Vamos a echarte para allá porque... Ese es nuestro, regrésenoslo. Oye, y aparte, pues obviamente la naturaleza humana es destruir todo lo que tenemos a nuestro alcance, pero si empezamos a minar la luna, va a haber consecuencias graves, ¿no? Va a En quedar algún momento. como el Cerro de San Pedro aquí en San Luis. Que nomás se hace el puro cascarón del cerro, todo lo demás está minado. Y va a afectar las mareas y todo eso, ¿no? De alguna manera. Pues sí, ya si la luna, si le quitan el queso y nos lo echamos en quesadillas, pues Probablemente. bueno, no va a haber pa' mareas. ¿Toñito traes? Oye, es que yo, la verdad es que tú sabes que soy más de otro tipo de ciencia, ¿no? Hoy en la mañana estuve viendo una noticia muy interesante. Liberaron a una basquetbolista americana. Ajá. En Rusia se hizo un intercambio. Bueno, a ella la detuvieron en Rusia porque estaba en posesión de productos derivados del cannabis. Entonces estuvo presa. Ella es una estrella de la selección de básquetbol de Estados Unidos y estuvo detenida. Y hoy justamente se acaba de concretar el intercambio entre esta persona, esta basquetbolista, y un traficante de armas ruso. ¿Okay? Se llevó a cabo en los Emiratos Árabes, en el aeropuerto. ¿Intercambiaron qué? A un traficante de armas ruso ¿Por la la mona? basquetbolista americana. O sea, les dieron... Así, O sea, les dieron la basquetbolista y entregaron al traficante de armas. así es. Como si fuéramos cualquier cosa, ¿no? No manches, yo te puedo dar al presidente de Perú Ah. y tú me das otro que... No, Le vamos a intercambiar por el el presidente de Perú, ¿no? No, presidentes no. Bacana. Aquí lo más interesante es eso, ¿no? O sea, estás intercambiando a un traficante de armas. O sea, Por una señora que traía ahí tantito un porro, ¿qué ¿no? importancia debe de tener para los rusos este hombre para haber accedido a hacer el intercambio, ¿no? Está cañón. Totalmente. Bueno, vamos a dar por iniciado el episodio número 84 de... El episodio número 80. No alcanzo a leer ya. De este bonito show, de este bonito programa. Yeah. Obviamente, ustedes se estarán preguntando, aparte de por qué Iván se decidió ir hoy. Y pues porque el señor piensa que en lo que vamos a hablar hoy no hay ciencia, ¿no? Él dice, no, de eso no hay que hablar porque ciencia, muchachos, ciencia. Y pues bueno, evidentemente usted podrá entender que Iván no es una persona muy abierta. De mente. Y no se dio cuenta que de lo que vamos a hablar es pura, llana y mera ciencia, ¿no? ¿Quién quiere empezar con su artefacto de tortura humana? Bueno, O bueno, primero no, pues ¿qué vas a empezar tú, ah? Sí. Acerca de qué es la tortura, Dale, con qué se come, dale. cómo es la tortura, Muy qué bien. es. Básicamente, se define como tortura a la práctica o el acto de infligir dolor y daño físico o psicológico, Ujú. y en primera instancia se utilizaba que era por parte de una autoridad para poder lograr que el ciudadano pues No me cooperara. digas, ¿a poco? Sí. O de alguien que estuviera amparado por esa autoridad, ¿no? Ujú. También con el fin de dar castigo, de obtener y conseguir pruebas para esclarecer un delito y varias cosas, ¿no? Ok. Es quebrar la voluntad de alguien por medio de infligir dolor físico o psicológico, porque también hay Sí, también hay tortura china. tortura psicológica, Sí. tortura noche. Y algunas personas distinguen las dos torturas, porque hay tortura judicial, no porque sea... No, ya los No juzgadores porque existen. sea hecha porros que Se debe llamar la tortura ministerial ya, ¿no? Ajá. Pero bueno, no, la tortura fiscal, y ahorita ya no es fiscal. La fiscal. Bueno, es tortura judicial y tortura extrajudicial. Muy bien. Entonces la tortura judicial pues la que ejercen las autoridades, la que ejercían las autoridades, y digo ejercían entre comillas porque se supone que ya no la ejercen, porque a partir del siglo XIX la tortura empezó a ser prohibida en muchos países de Europa y parece que en toda América. Muy bien. Pero la tortura pues no ha sido erradicada,
hay muchísimos documentos y muchísimos testimonios que hablan acerca de cómo la CIA Ajá. sigue infringiendo tortura en la gente. Seguro, la CIA no le rinde cuentas a nadie, entonces hacen lo que se les da su gana. A pesar de que en el 2008 Barack Obama prohibió completamente que se utilizara la tortura en cualquier tipo de proceso, o sea, de justicia, de inteligencia, militar. Fíjate que después del ha habido muchos partidarios, así como hay muchos locos de las armas y todo el rollo, hay locos de las torturas. Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha estado considerando fuertemente que algunos interrogatorios bajo violencia física o psicológica sean válidos, o sea, que puedan hacerlos. Porque dicen, no, pues es que el terrorismo, pues es que si no, imagínate cuánta gente se murió en esas torres, quieres que vuelva a repetirse, por eso estamos torturando a este cristiano que tenemos enfrente, ¿no? Ok. Entonces, Cristiano musulmán. y dicen Va. ellos que no se debe de considerar tortura, sino es un interrogatorio con violencia física o psicológica que es necesaria, Ok. no es tortura. Pues obviamente pues hay 20,000 personas en contra de esto, ¿no? Y hay muchas opiniones divididas. Seguramente debe de haber algún tejano ahí cerca de la frontera que diga que está bien, que así se les debe de hacer a todos. Es que, a ver, Y seguramente hay mazapán que dicen que a mí no me hablen feo, ¿no? tienes que pensar en eso, ¿no? O sea, si tú te encontraras a alguien que le hizo daño a un amigo tuyo o a un familiar tuyo y no te dice dónde está, ¿no recurrirías a la tortura? Pues, sí, o sea, obviamente si es mi hija, por ejemplo, y no me dice dónde está, ¿No? O sea, yo estaría considerando muy seriamente, si yo, no sé, pon tú, demandar a una empresa, ¿no? Y no me quieren dar mi lana, sí recurriría a ese pedo, ¿no? Así a colgarlos de las patas o de los webs o no sé. La neta, sí. De las páginas de internet, ¿no? De las sí, desnudos. En páginas de internet. Rotten.com. Ya, bueno, ya. Pero al final del día, pues es también buscar sacar información. Pues sí. Y no hay forma de doblegar a una persona hasta el momento contra su voluntad si no es con eso. Pregúntale a la Iglesia Católica. Muy bien, saludamos a Ana Karen Santana. Dice: saludos queridos, ese Hola. pelón es bien chido. Hola, Olita, Bien. Ana Karen. Me imagino que se refiere a ti porque Sí, porque el otro no no está. está el otro. O Amixes, tal vez lo buenas está queriendo noches. defender, no lo sabemos. No lo Gracias. sabemos. Alex Sánchez, Amixes, buenas noches. Y Erelox, la tortura de Shakira. Saludos al foro. Saludos a todos ustedes. Sí, la tortura de Shakira es su nueva canción. Güey. Sí, honestamente, Va a es pegar. una tortura escucharla. Pero bueno, No era tan mala, no era tan mala. la nueva sí. Ah, bueno, sí. La nueva es espantosa, pero bueno, de algo tenían que sacar dinero para divorciarse, ¿no? Claro. Es la verdad, es la verdad. ¿Tú crees que esas cosas son aleatorias? No. Ok. Pero ya me cansé de hablar. Ah, Ahora bueno, que hable otra alguien cosa más. que a mí me gustaría apuntar es que hay conceptos erróneos dentro de la tortura en los que vale la pena separar tres. Uno de ellos es ejecución, la otra es tortura y la otra es castigo. Bien. ¿Ok? Castigo, tortura y ejecución son tres cosas muy diferentes. Sí, totalmente. Muchas una de Las las tres válidas completamente. Sí, ¿no? Ejecución, pues. A pues, ver. se entiende, ¿no? Ejecución se trata Aurora. de simplemente ¿No? quitarle la vida a un individuo. Ah, Que puede ser de una manera simple, sencilla, rápida o puede ser prolongada, puede ser muy dolorosa. También tenemos lo que es castigo, que es la manera de, pues obviamente bueno, acá iba a ser castigar, ¿no? Es que sí. Pues sí, al final es eso, a una persona por haber hecho De algo. reprimir a la persona porque hizo algo. Exactamente. por ejemplo, el video que se hizo muy viral hace poquito de un muchacho que trató de pasar alcohol a Qatar y que le iban a dar unos latigazos, que por cierto es completamente falso, es un video de hace un año, pero ustedes ahí van todos mencitos a creérselo, ¿no? Y que iban a darle latigazos, pues es un castigo, ¿no? No sé cuántos le querían dar, supuestamente, pero... Sí, es un castigo porque no están queriéndole sacar información. Ujú. Ni están queriendo no están queriendo romper su voluntad de nada, Ni simplemente tampoco reprender. quitarle la vida. Ni ajá. tampoco matarlo. En todavía. caso de que si hubiera sido cierto, Si hubiera sido mujer, por ejemplo, si lo hubieran matado, ¿no?
Es la verdad. Claro. Y pues también está el tema de la tortura, que como mencionaba, ¿no? Que la tortura se trata de hacer que la persona coopere a través de métodos que pueden ser, pues no vamos a decir inofensivos, pero tampoco tan dañinos. Poco ortodoxos. Hasta algunas técnicas que pueden ser extremadamente dolorosas. O sea, la ejecución sí va con o copelas o cuello. Claro. Ajá. La tortura no. Bueno, la tortura, No es cuello. sí. No. O sea, porque la final, sí había mucha gente que se moría, güey. Ah, bueno, se moría, pero no es el fin matarlos. Sí, o sea, el fin es hacerlos más bien- sufrir. Más bien en muchos de los casos, por ejemplo, de los casos que yo traigo, sí era la muerte, pero buscar que fuera lo menos rápida posible. Ah, bueno, O sí. sea, que fuera una Cierto. muerte lenta, dolorosa y que y los estudios eran ver que viviera lo más posible el sujeto, principalmente el cristiano, y claro, bueno, el no cristiano, y Sí, el brujo. el brujo, la persona con libre pensamiento, ¿no? Si cometiera la estupidez de pensar por sí mismo, tendría que ser lastimada hasta la muerte, pero lo más lento posible. Por ejemplo, el caso de la hoguera, ¿no? Que ese es uno de los más famosos que tenemos en la historia. Pero tiene para que todo el mundo vea que está sufriendo. Exacto, La hoguera era enfrente de todos. al final era una ejecución. Es una ejecución. Ujú. Lenta, dolorosa, pero ejecución. Porque no, el propósito de estar en la hoguera no era... No es tortura. Exactamente, no era Es una hacer que cooperara. Tampoco era castigarlo, porque al final le iban a quitar la vida. No era que renuncien a Satanás, ¿no? Ujú. Era pues matarlos delante de todos para que todos se dieran cuenta de qué pasa si no le rezas a quien yo te digo. La guillotina, el hacha, eran pues al final ejecuciones también. O sea, ya estando pues obviamente en el punto. Sí, en la guillotina ni te enteras, ¿no? Bueno, quién sabe, no sé si te Es una enteras o no te ejecución en enteras. teoría rápida, ¿no? Simplemente te cortan la cabeza. Sí, y Babalu. Probablemente sí podías escuchar. Y hasta un asesino que lo condenaron a guillotina y dijo, ah, qué buen pedo, y podré escuchar el sonido de mi propia sangre cuando muera. Madre. Esas fueron sus últimas palabras. Ok, Dire, dice, Ana Karen, dice, para mí tortura es escuchar Caifanes. ¡Órale! Sí. Que no le gusta Alex, Caifanes. Alex Sánchez dice, la música reggaetón cuenta como tortura. Yo creo que sí también. Y dice... Siempre y cuando es que te la pongan para que hagas algo o que dejes de hacer algo. Exacto. Ana Karen Santana dice, la guillotina dejó de usarse en 1977, por ejemplo. Sí. ¿Dónde se usaba la guillotina? En Francia. Ignoro. En No, Francia. o sea, sí, pero en Francia se siguió usando hasta 1977. Ujú. Algo muy interesante. Fue uno de los legados de la Revolución Francesa. No pensé que se utilizara tan... Algo muy interesante, un dato muy interesante es que se estrenó Star Wars por primera vez Ajá. y todavía hubo ejecutados por guillotina en Francia. Ah, que no pudieron ver la O sea, película. imagínate. Verga, no, güey. Muchos de nosotros como que entendemos que la guillotina es un tema medieval, pero todavía prevaleció hasta los tiempos modernos. Entonces, Algo que no traigo planeado, no la traigo aquí, pero ahorita que están diciendo de la música, creo que fue en Afganistán. Me parece que fue en Afganistán. Cuando tomaban presos, los ponían a escuchar Metallica 24 horas del día. Ah, pero esa es teoría. Esa es una tortura para no conciliar el sueño. Ajá. Es para que no duerman. y aparte psicológica, ¿no? Güey, sí, güey, qué espanto. Es la- Estar escuchando Metallica todo el día, güey, qué La, hueva. la privación del sueño es una de las torturas que... Sí, o sea, aparte de mantenerlos despiertos, pero estar escuchando esa madre. No mames. Está peor oír uno que yo escuchaba o que yo escucho todavía, brujería. No, sí, güey, me aviento de aquí. No, mames. Estar oyendo Juan Brujo 24 horas al día. No. Qué espanto, Dios Bueno, mío. ya, Rata blanca y así esas cosas también, qué espanto, güey. yo escuchaba eso. No, güey, guácala, güey. Esa no la traía preparada, pero me acordé ahorita de que hasta un amigo dijo, ay, qué bonita tortura. Y le dije, güey, después de 3 días seguidos, a ver si dices lo mismo, güey. Que estés ahí. No creo. O sea, por mucho que me pongas una cantante que me gusta un chingo, güey, después de 24 horas estarlo escuchando. Si en un viaje, güey, no puedes escuchar un disco completo, dices, ya, güey, otra canción, otra cosa, otra Bueno, persona, güey. eso porque ahorita tú ya estás acostumbrado a eso. Pero ¿cuántas personas no traen 2 discos en su coche, güey?
o un cassette en su coche con Te bajabas y con las no. mismas canciones. Te bajabas y comprabas el reciclado, güey. Nah, ni madres, nah. Comprabas el de Lucerito con tal de ya no volvías a escuchar eso, güey. O el de fresas con crema, El de güey. fresas con crema, Que hasta güey. sinfónico ahí. Hasta sinfónico. Hubo un caso muy interesante con este tema de la música que ahorita me vino a la mente y lo busqué rápidamente porque no me acordaba del apellido. Manuel Noriega, el dictador panameño. El gran Noriega, dicen. Exactamente. Bueno, él huyó cuando estaba a punto de ser capturado, huyó y se refugió en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede. Y pues como no lo podían sacar, porque se trata como de una especie de embajada, como una embajada del Vaticano, no lo podían sacar, entonces lo obligaron a salir y utilizaron técnicas como la de la música a alto volumen para provocar su salida de la Nunciatura. Güey, Pero ahí como- torturaron a los curas. No, Para que o le sea, dijeran largo, cabrón. Pues, para ellos todos. dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues te quedas, dale, y lo dejaron. Pones a Juan Sí, Brujo sí, afuera de los No, curas. güey, como ¡Ya, ¿Te lárguense! acuerdas que también unos diputados se metieron a la Cámara de Diputados y no querían salir y unas doñitas empezaron a hacer chile, cabrón? Y les empezaron a aventar así el humo del chile, güey, hasta que salieron, güey. Pues sí, el chile Sí, güey. sí era una tortura azteca, ¿eh? Pues sí. El humo de chile sí era un método de tortura. ¿Cómo no? azteca. Pues imagínate. No, y te ahogas. Te ahogas, o sea, no puedes respirar, estás tos y tose. Esos no los traemos, pero... Bueno, por ejemplo, otro de los aztecas muy interesante es el silbato de la muerte, que utilizaban cuando estaban en las afueras de las ciudades que iban a atacar. Es un silbato que simula el grito de una persona que está sufriendo. O sea, no silba, sino como que grita el silbato. Entonces imagínate la cantidad de silbatos que se escuchaban a las afueras de la ciudad. No, mames. Eso era un ataque psicológico para las personas que ¿Habrá- estaban dentro. ¿Habrá algún sonido que se parezca? ¿O se puede reproducir o anda por ahí? Ahorita déjate lo busco. A ver, ¿Sí hablando hay un de- audio? Si hay audios porque todavía existen. Lo Hablando puedes conseguir de- en Amazon. Hablando de algo así, voy a empezar con el primero que así traigo planeado, ¿les parece? Ok, bien. Yo tengo un planeado también. Digo, más o menos va relacionado con eso. El toro de Falaris. Ay, güey, ese es gachísimo. No, terrible. Sí me Pero dio un poquito esa- de ansiedad cuando lo estaba viendo. Ese yo lo podría considerar en la categoría de ejecuciones. Sí, totalmente. Insisto, es tortura, pero con la finalidad de la muerte, ¿no? Bueno, se atribuye precisamente al tirano de Acragas, o Acragas, no sé cómo se pronuncia, Sicilia, que murió en el año 554. Los ajusticiados, este güey dijo, quiero algo para torturar a la gente, se lo pidió a un señorcito, y este señorcito lo que hizo es que el diseñador se llama Perilo, es Perilo. 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 Bueno, en ese tiempo eran como griegos todos. Sí, los eran de- griegos, sí, no sé, medio raro ahí La Italia no estaba por ahí tan presente todavía. todavía. Diseñó una estatua de bronce. El bronce es un material muy maleable, por supuesto. Es una aleación de metales. Ajá. Entonces es muy maleable, pero muy resistente. Que si no tienen idea de más o menos de cómo se manejan los metales, ya hablamos de metales hace como 3 episodios. Busquen el episodio. Busquen el episodio. Entonces ahí, pero la cuestión de esto es que también se calienta muy rápido, ¿no? Transmite el calor de una manera muy rápida. Entonces lo que hacían era una estructura de un toro gigante con una especie de trompeta que no se tienen bien los registros de cómo fue esa trompeta, esa tubería hacia el hocico del toro, y con orificios también en las fosas nasales Del toro. del toro. Ajá. ¿Más o menos lo ilustré bien? Ajá. Ok. Un toro con hoyos en la nariz y con una trompeta en el hocico. Y una abertura. Y una abertura en la espalda por la que metían al vato, al que iban a torturar. ¿Qué pasaba? Que lo que se cree, lo que se siente o lo que se rumora es que la trompeta esta era el único método para poder seguir respirando, porque obviamente, ahorita llego a eso, pero era la única forma de ventilación. Y se considera que es como un trombón, o sea, es algo redondeado así y grande. ¿Qué pasaba? Metían al sujeto y por la parte de abajo del toro- Como una tuba. más bien. Ajá, como una tuba, sí, como una tuba. Ujú. La parte de abajo del toro le prendían fuego,
ponían una hoguerita, una fogatita En la panza del toro. en la panza del toro, y pues el sujeto adentro pues ya no se puede salir evidentemente porque ya está cerrada la compuerta por donde lo metieron. Verga, espérate, güey. Y entonces la cuestión es que si me salgo corriendo le siguen. Sí, claro. Y la cuestión es que este güey pues empieza a cocinarse a fuego lento, literalmente, ¿no? A fuego lento me asesina. Y se empieza a llenar de humo de tu propia carne, güey, de lo propio que te estás quemando. Entonces el toro empieza a liberar por las fosas nasales ese humo y la única forma de respirar es la trompeta, que está ahí en la tuba esa que tiene adentro. Entonces el sonido era algo similar a una persona que está en una trompeta actual gritando, como... No manches. Entonces la cuestión es que la gente, este señor, este loquito, este Falaris, y le gustas, güey, y le caes bien Sí, aparte. claro. Este señor Falaris lo que hacía era pues poner hierbitas aromáticas, yo te digo si te brinca, hierbitas aromáticas e inciensos para cubrir el olor de carne quemada y que todos se callaran para escuchar al sujeto que adentro del toro se estaba cocinando vivo. Todo en la sinfonía que tenía allí el cuate. Tiempo de vida más o menos 10 minutos de tortura antes del fallecimiento. O sea, duraba 10 minutos antes de que muriera. Antes de que muriera. Pues era... Un dato muy Estaba importante. rápido. Es un buen rato, güey, 10 minutos. Bueno, güey. se te hacen eternos, pero ahí el que traigo yo vas a ver ahorita. Ok, Un dato muy interesante es que el primer ejecutado fue el mismo inventor. exactamente. Ah, sí es cierto. Perilo murió al ser introducido a su propia creación porque le dijo, a ver, métete, quiero ver cómo se oiría la trompeta esa, ¿no? La tuba. ¡Qué mierda! Entonces en ese rato dijo, ciérrale. Le Préndele. cerraron y prendieron fuego y Perilo murió en su propia creación. Tómala. Impresionante. Impresionante. Impresionante, güey. Sí, 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 sí. Impresionante y no creo Muy bien. que Perilo le... ¿Quién sigue? Bueno, a mí me gustaría hablar de la tortura de la gota. ¿Ok? Ay, esa... La que sale en la rodilla está bien cabrona, güey. Sí, Bueno, güey, esa es otra. no puedes, comes carne y Sí, le dan no. carne a la gente y no, del ácido úrico no te puedes mover. Ácido úrico, güey. Bueno, La pues gota. esta fue invención italiana. Para variar. Una persona un día se queda viendo, pues obviamente, cómo es que las gotas de agua pueden lograr erosionar las rocas. Madre. Y entonces dice, ¿y si lo aplicamos en las personas? ¿Qué podría pasar? ¿Qué de malo puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Pues entonces desarrollan todo un sistema de tortura con con las gotas de agua, en la que se colocaba un recipiente que contenía agua y una abertura en la parte de abajo que estaba permitiendo que goteara sobre una persona que se encontraba sentada completamente inmóvil a través de una estructura de hierro que no le permitía mover la cabeza, que no le permitía mover las extremidades, que no le permitía moverse para nada. Y entonces se colocaba de manera que la gota estuviera sobre la frente de las personas. Y pues obviamente pues esto comenzaba siendo como algo pues bastante ligero, vamos a decirlo así, pues una gota que Che, gotita, ¿no? Me vale madres. Conforme empieza a avanzar el tiempo, Hasta te la tomas, ¿no? bueno, estaba colocada de manera A que no podías mover. a que no pudieras incluso tomarla, ¿no? Ah, qué Entonces, mal estás después de un rato y esto obviamente puede durar horas y días en el que pueden tener a estas personas de esa manera, y la gota sigue cayendo sobre la frente. Llega un momento en el que te puede desquiciar, te hace perder la cordura porque no puedes claro. dormir, no te permite concentrarte, no te permite relajarte, estás con la gota sobre la frente. Entre las cuestiones físicas que puedes llegar a sufrir, pues obviamente como cualquier parte de tu cuerpo cuando está expuesta tanto tiempo al agua, se empieza a arrugar, pero después de mucho tiempo comienza a abrirse, entonces también empieza a dejar carne ¿Al descubierto? al Sí, sí. descubierto. Te iba a decir, te quedas pelón. Y pues obviamente, no, como decíamos, no puedes dormir, no puedes relajarte, no puedes hacer absolutamente nada, te desquicia al final. Entonces
después de mucho tiempo de que pueden tenerte sin comer, sin beber agua, te puedes deshidratar y puedes sufrir de un paro cardíaco por deshidratación o por la falta de sueño. Esa tortura yo la vi, me acuerdo que la vi cuando estaba yo chico en San Juan de Ulúa, en Veracruz, en el castillo de San Juan de Ulúa, que es un castillo que está a la orilla del mar. Bueno, ahorita ya quedó entre varios contenedores de la aduana, pero bueno, antes San Juan de Ulúa estaba muy padre, estaba por ahí, y ahí tienen un lugar de torturas, precisamente, y decían que la tortura estrella en San Juan de Ulúa era esa de la gota. O sea, los gachupas les gustaba, sí, les gustaba eso. Era una tortura que podía llegar a ejecución. Los gachupas de 1500 y cacho. Sí, claro. Es una tortura que puede llegar a ejecución y que pues en la práctica es inofensiva. Sí, pues o sea, es inofensiva en la práctica si es un ratito, ¿no? O sea, no, si te mantienen comiendo y te mantienen hidratado, pues sí te puede hacer el hoyo y sin problema. Es una tortura bastante interesante. Ajá, pues no, o sea, realmente no lo estás golpeando ni nada, nada más lo estás, psicológicamente lo estás quebrando, ¿no? Interesante. Es como 90 minutos de ver un partido de fútbol. ¿Y qué más? Así de tortuosos. Bueno, yo traigo una que se llama el escafismo. No, yo cuando la leí, de veras, por un momento se me revolvieron las tripas, te lo juro. El escafismo. ¿Ubicas el escafismo? No sé, güey, pero si me salgo ya saben. No, yo creo que en un momento vas a terminar saliéndote, ¿no? Eso es terrible. El escafismo, etimológicamente, proviene de escafé, que significa pila o pilón o artesa, que es la artesa es como una caja, una media caja, donde amasaban el pan. Ajá, ok. Es como un cajón grandote donde amasaban el pan y guardaban ahí o vinos o masas o cosas así, ¿no? Entonces, y les voy a leer lo que dice Plutarco. ¿Elías Calles? No, Plutarco el historiador. Ok. Que hablaba hablaba de este método de tortura del escafismo. Para ponerlos en contexto, habla del rey Artajerjes II, en ese tiempo estaban las guerras médicas, no que los doctores se pelearan, sino las guerras de los medos. Siempre me he pensado en eso, te lo juro. Pues sí, de hecho es el chiste común en la primaria, cuando dicen las guerras médicas, bueno, en la secundaria creo que lo ves. Pero bueno, en todo ese rollo, o sea, los persas estaban peleando contra los griegos, bueno, los medos y persas, que eran ya juntos porque se unieron, se peleaban contra los griegos, pero dentro de los mismos persas había este rey que se llamaba Artajerjes II y su hermano, el rey Ciro el Grande, ¿no? Entonces, entre los dos pues estaban agarrando madrazos en batalla campal, y resulta que uno de los soldados, que se llamaba Mitrídates, o sea, imagínate el nombre. Güey. El Fere, güey. ¿Qué dice? Yo soy dentista y tengo toda la autoridad moral para hablar de esto. Saludos a Fere. Saludos, Fere. Saludos a Fere y sus víctimas. Sí, Las víctimas del doctor Feregrino. Hasta la mosca se fue ahí volando, tristísima del dolor. Entonces, resulta que Mitrídates mata al hermano de Artajerjes. O sea, en batalla logra llegar al rey y lo mata. Entonces Artajerjes se encabrona y dice: ¿por qué mataste a mi hermano? Si estábamos en guerra, pero no era para que mataras a mi hermano, no tú, idiota. Entonces dice Plutarco, mandó el rey Artajerjes a que a Mitrídates se le quitara la vida, haciéndolo morir enartesado. Lo que es en esta forma, fíjense bien, tómense 2 artesas de madera, o sea, 2 cajones que no tienen tapa, y júntense las dos, como si fueran sándwich, los dos, ¿sí? Que ajusten exactamente la una a la otra, y tendiendo en una de ellas su pino al ser penado, o sea, que lo empinen ahí. Y se lo metes ahí, ¿no? Traen la otra y la adaptan de modo que le queden fuera la cabeza, las manos y los pies. O sea, es un cajón
donde te salen las manos y los pies y la cabeza. Eres un sándwich. Estás ahí adentro, como los magos, imagínense, donde nomás le sale a la persona los brazos, los pies y la cabeza. Que los magos lo que hacen es que cortan y hacen y su acto de magia, ¿no? Que ahí ya todo es muy viejo ese truco. Sí. Todos saben que hay dos señoritas adentro, ¿no? Ajá, qué divertido. Bueno, sí, o sea, está padre el acto del mago. Sí, ¿no? muy bonito. Muy ilustrativo. Muy entretenido, hay payasos que lo hacen también. Y entonces, dejando cubierto todo lo demás del cuerpo, y en esta disposición le dan de comer. Si no quiere comer, le precisan punzándole en los ojos. O sea, le pican los ojos para que coma. Ajá. Después de comer, le dan a beber miel y leche mezcladas, echándoselas en la boca y derramándolas por toda la cara. Vuélvenlo después continuamente al sol, de modo que le den los ojos y toda la cara se le cubre de una infinidad de moscas. ¡Ah, qué ansias! Como dentro no puede menos que hacer sus necesidades propias de los que comen y beben. Ajá. De la suciedad y podredumbre de las secreciones se engendran bichos y gusanos que carcomen el cuerpo. Güey, está bien pinche. Tirando a meterse dentro. O sea, los bichos si llegan ahí, pero como estás encuadrado adentro, no se te meten por el cuchuflais. Sí. Y Por el yuyu. por el yoyito. Por el moñoñongo. Sí. Ajá. Entonces, porque cuando se ve que el hombre está ya muerto, se quita la arteza de arriba y se halla la carne toda carcomida y en las entrañas enjambres de aquellos insectos pegados y que se cebaron dentro de la carne, ¿no? Consumido de esta manera, Mitrídates apenas falleció el 17º día. No mames. O sea, que puedes durar, según Plutarco, el récord lo tiene Mitrídates, que duró 17 días. ¿A quién se le ocurrió este pinche tema? ¿Eh? ¿A quién se le ocurrió este pinche tema? No, Los no odio. lo sé, a mí nomás me dijeron investiga, yo investigo. Sí, así que Pinche productor. Ok. hay uno parecido donde lo que hacen es que matan un caballo, lo destazan un poco, tipo el Star Wars Imperio Contraataca, donde meten al Tuntún, que se muere el animal de Luke, y viene Han Solo, le abre la panza al Tuntún y meten a Luke ahí para que se mantenga calientito. Pero en este lugar del cajón lo meten ahí, le hacen un hoyo para que le salga la cabeza. O sea, estás como si fuera un caballo embarazado de ti, así. Salen las patas y las manos ahí en el caballo muerto. Y obviamente es la putrefacción del animal Más tu putrefacción. tu putrefacción y que te dan de comer. Güey, eso es de una película de Saw, güey. O sea, no mames. Pues yo creo que Plutarco debería haber sido... Game over. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Plutarco debería haber sido guionista de una de esas No películas. mames, güey, qué pedo. Bueno, vamos a hablar de una un poquito más ligera, Ah, güey, porfa. de la tortura blanca, ¿ok? Te echaban algo blanco, güey. No, no. Bueno, no sé. Ah, Acá Aquí- echaban leche y miel. Es una tortura completamente psicológica. Completamente. Ok. No hay contacto con la persona con la que va a ser torturada. Ok. Pero la idea es romper y quebrantar la mente y el espíritu de la persona. por televisión en las mañanas. No, no es cierto. Es un culto, güey. Bueno, se introducían, bueno, todavía se sigue practicando, es válida en 40 estados en Estados Unidos, porque pues al final es prisión, Ok. ¿ok? Encierran a una persona en un cuarto muy pequeño que es completamente blanco y que está aislado acústicamente. La cama, todo lo que se encuentra dentro del espacio, incluyendo el uniforme de la persona, es completamente blanco para que obviamente tanto la vista acústicamente, la cuestión del olfato también, o sea, se trata de cuidar lo más posible que no entren olores del exterior. Se trata también que, o sea, homogeneizar todos los estímulos. todo. Entonces, obviamente durante las primeras, obviamente no va a tener acceso a visitas, no va a tener acceso a ningún tipo de entretenimiento, es simplemente la persona dentro de este cuarto. Y con el paso del tiempo empieza a perder noción del tiempo, noción del espacio, Claro. empieza a perder noción de absolutamente todo, incluso de su propia identidad. ¿Ok? Yo creo que
una de las cosas que se demostraron con la pandemia, y creo que muchos de nosotros podemos hacer un autoanálisis, hubo muchas personas que no fueron capaces de estar encerradas porque no pueden con el ruido interno. No pueden con ellos mismos. Exactamente, no pueden consigo mismos. Hay experimentos de eso, se llaman, y lo acabo de escuchar hace poco, los niños federales, era algo así como federal. Ahorita, ferales, que precisamente son personas que han estado aisladas al principio de su vida y sí tienen muchos problemas psicológicos, por supuesto. De hecho, Mowgli salió de uno de esos. Salió de uno de esos, sí, es cierto. Pues bueno, entonces esta persona puede estar encerrada desde 6 meses, 1 año, y hay personas que llevan décadas encerrados en lugares así. Entonces, la idea es quebrantarles el espíritu a tal grado que tengan que soltar absolutamente toda la información o que cooperen de la manera en la que se les solicite. Yo empiezo a orinar y a hacer dibujitos con... Yo le tengo... ¿Qué haces, güey? Yo le tengo echar más... firmas de ahí para ver algo amarillo. No, que sea como café, güey. Ya, también es De tanto espantoso que estás ahí. Sí, Con los riñones estos jodidos. Sí. Definitivamente. Yo la verdad es que le tengo mucho más respeto a una tortura psicológica que a una física. O sea, las físicas llega un momento en el que dejas de sentirlas. Es tal el dolor que lo llegas a dejar de sentir. La cuestión psicológica muy cañón. Es que el oficio del torturador, y ahí venía mucho lo que se hacía en la Santa Inquisición, la Inquisición de la Iglesia Católica. Había un oficio que era para torturar, como el oficio del verdugo. El verdugo era alguien con un oficio determinado, Sí. y eran familias de verdugos. Sí. Mi papá fue verdugo, yo quiero ser verdugo igual que mi jefe, ¿no? Pues yo sí soy medio verdugo. ¿Cómo era? Verdugo. O sea, no es de que vendas verduras, ¿verdad? No, verdulero no, güey. Ah, ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vámonos rapidísimo con 2. Yo me aviento una rapidísimo y tú te avientas otra rapidísimo, ¿va? La que traigo también se llama La Rueda, que consistía en un cilindro de madera. Es que yo traje más antañeras, ¿no? Pero es un cilindro de madera en el cual amarraban, a ver, pues aquí lo puedo hacer. Está aquí el cilindro, lo amarraban así. Mira que ya no hay panza, güey, ¿cómo puedo? Tenía que presumir que me falta 1 kilo. Por supuesto. Lo amarraban así, cabrón, ¿no? A la rueda. O sea, desde ahí ya, pues el dolor físico, Las ¿no? plásticas que vienen dibujadas cuando pones Inquisición en Google, Exacto. sale esa. Ajá. Exactamente. Y luego, Te amarraban hacia atrás de pies y manos, y lo que hacían era ese cilindro lanzarlo por una colina, y lo que pasa es que pues obviamente vas rodando y lo que se consideraba era que pues te golpeabas y morías, pero no era tanto así. El castigo real, porque era era un castigo, ejecución y tortura al mismo tiempo, de no más de 3 minutos, 4 minutos. La cuestión era que el jalón, cuando la gravedad hace lo propio de pasa tu cuerpo por debajo del cilindro, y al levantarse tu cara latiguea contra el piso y vuelve a suceder y vuelve a suceder. O sea, son como si te estuviera agarrando un Mike Tyson a madrazos. Lo comparaban en los estudios que hicieron, porque revivieron el ejercicio, como si estuvieras teniendo constantes accidentes automovilísticos a aproximadamente 200 kilómetros por hora. Verde. ¿Cuántas vueltas das? Pues cuántos accidentes hay. Entonces prácticamente para el cuarto, quinto vuelta Giro, a golpear, giro, ya estás roto completamente y prácticamente muerto. Qué bonito. Ok, échate otro más, mi novio. Pues, el último del que quiero hablar, y va el colofón de todo este asunto con ese, es el famoso tehuacanazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues es que... Pinche vato, ¿es neta? ¿El tehuacanazo? ¿Por qué vas a hablar de eso? ¿Del tehuacanazo? Ok, dale. Porque es un método de tortura. No, sí, me queda claro, güey. ¿De qué es el programa? Dijiste que no ibas a hablar de judiciales, güey. No. O sea, hasta se me iba a salir aquí yo en Tehuacán, dije no voy a hablar de judiciales porque ya no son judiciales. Ya no existen los Ya judiciales. ni son ministeriales, ya son de la De la fiscalía. fiscalía. Ajá, sí. Ok, Por dale. eso Pues, no voy a hablar de judiciales, ya no existen. dale, pues, del Tehuacanazo, ándale. Dios mío.
Bueno, del tehuacanazo hay muchas cosas y es muy lamentable que al mexicano que tú le digas, oye, ¿qué es el tehuacanazo? Todos te van a decir qué es el tehuacanazo. Por supuesto, lo conocemos. Y eso de que a la gente, bueno, ¿qué es lo que te pasa con el tehuacanazo, no? ¿En qué consiste? Amarran a una persona, le sujetan la cabeza, agarran el agua mineral de su preferencia, que en este caso puede ser, no sé, la que más gas tenga. Sí. Se dice tehuacanazo porque había una marca del estado de Puebla que era marca Tehuacán. de la ciudad de Tehuacán, que hay manantiales, y de ahí se hacía el Tehuacán, que es el original, el que todo el mundo conoce, o que todo el mundo conocía. Ya ahorita las nuevas generaciones no creo que conozcan. Ya no existe, ¿no? En Las Puebla, nuevas generaciones ya ni conocen el agua de Lourdes. sí, ni el agua de Lourdes conocen. No, en Tehuacán creo que todavía se sigue haciendo, pero ya no es tan popular. Ya muchas aguas minerales le han ganado. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es lo que pasa. Entonces lo que hacen es que agitan el Tehuacán, obviamente viene lleno de gas, y lo meten por la nariz. En algún momento de la vida vas a querer respirar. Sí, pues sí, pues tú, ¿no? O sea, y es cuando la OMS lo recomienda, güey, ¿no? recomienda que respires de vez en cuando. No Y en te algún- recomiendas. y en algún momento, a la hora que quieres respirar, pues te tragas todo el agua, o sea, por la nariz. Y Por el gas. con el gas. Ajá. Entonces imagínate lo que sientes que te ahogas. A fin de cuentas, puede no ser algo tan cañón el tehuacanazo, o sea que dices, Tan elaborado. bueno, es muy fácil de hacer, Sí. porque un tehuacán, un agua mineral te la compras por todos lados. También eso venía junto con los toques en los Winnies, que también era muy procedimiento después del tehuacán, que la persona queda mojada. Entonces ahí traes tu LTH o de la marca de tu preferencia y con 2 caimanes, órale. Pinche. Bueno, a darle ahí toques en los aquellitos, ¿no? Entonces hay algo que en el tehuacán que se llama el ahogamiento en seco. Y también le dicen ahogamiento secundario, si los síntomas ocurren horas o días más tarde. Y es cuando los pulmones se inundan de líquido. Esta condición no es causada por demasiado líquido absorbido a través de la boca o la tráquea, como en el caso del ahogamiento normal, ¿no? En un balneario o en cualquier otro lugar, ¿no? Sino el ahogamiento en seco, te metes un poco de agua y ya sales de ahí. Muchas veces les pasa a muchos niños cuando van al mar, que les revuelca la ola. Entonces tragan mucha agua, respiran el agua, se les queda algo de agua en los pulmones. Hasta me empezó a picar a mí la nariz, güey. Porque quema bien gacho. Sí, ya me la aplicaron. Entonces, no, es cierto. Bueno, en esto los pulmones responden al agua atrapada inflamándose. El pulmón se inflama para tratar de responder a eso, ¿no? Y este líquido dentro de los pulmones dificilita que el cuerpo produzca oxígeno. ¿Dificulta? Dificilita. Es que estamos en la invención de palabras nuevas. Dificulta. Ajá. Y causa que el nivel de oxígeno del cuerpo baje y te lleva un ritmo cardíaco mucho más lento y de repente te puede ocasionar el paro cardíaco. Ojo, no es después, o sea, lo malo de los judiciales es que eran unos salvajes y no conocían de fisiología humana. No. Como sí conocían los chinos, como sí conocían los curas, ¿no? Que se encargaban de torturar a los infieles. Bastante conocimiento de anatomía tenía. De anatomía, todo ese Machín. rollo, fisiología. Pero pues el policía común y corriente pues no tenía esa formación fisiológica que se requiere tener para mantener la ley. Y resulta que muchos atehuacanados, después de un día o dos, de repente ¡pum! Babalu. Se petateaban. Y es precisamente este incidente este pequeño incidente con el Tehuacán
el que les ocasionaba la muerte. A unos no, otros sí decían, sí, fue Para ya". que no anden jugando con esas mamás así en la escuela, Porque es que hay que aclarar, güey, porque la gente ya está muy No se tiene que poner en práctica ninguna de las técnicas de las que hemos hablado el día de Sí, hoy. no nos hacemos responsables por cualquier técnica de tortura, ejecución o castigo mencionadas en este De programa. hecho, hay una manera de infligir toques con la pila del celular, pero No, bueno. ya. No, Ya no voy a decir nada. por Bueno, favor. esto del Tehuacán es una variante de la que es llamada tortura de la toca, que todavía se acostumbra hoy en día, que bueno, se llama de la toca porque así es como le llamaban al velo que utilizaban las mujeres en la antigüedad, que era cuando se introducía el velo completamente en la boca y se empezaba a mojar, y entonces obviamente te empezabas a ahogar. Los americanos la perfeccionaron y entonces fue cuando solamente dejaron el trapo sobre la cabeza para mojarlo, y esto no solamente te ahogaba, sino que te dificultaba la respiración. O sea, no era solamente lo que te estabas tragando de agua, sino también lo que no podías respirar. Pero era menos violento. Y el tehuacán es otra cosa. El tehuacanazo es... A ver, compadre. Sí. Aquí me vas a decir, el problema... Aquí va a cantar un pájaro. Y a lo que iba yo de todo esto ya para terminar, Muy bien. que desafortunadamente todos conocemos el término tehuacanazo. Todos conocemos qué significa un tehuacanazo. Sí. Porque hasta el día de hoy se sigue empleando. Sí, claro. Y no nada más por delincuentes, no nada más, sino por las mismas autoridades. Extraoficialmente, o sea, la tortura extrajudicial está muy cañona. El problema de esto, la tortura tiene un problema muy grande, que es, si eres al que le hicieron algo y quieres venganza, el torturado va a decir que se fue y ni fue. Las cárceles están llenas de personas torturadas que son inocentes. Sí. Entonces el problema de la tortura es que dificulta la justicia por todos lados, por el lado que la veas. Y como pasaba en la Inquisición, terminaban diciendo lo que sea con tal de que los dejaras en paz, que es por lo cual la iglesia lo implementó, ¿no? O sea, aquí vas a decir lo que yo quiera que digas, aunque tú no lo hayas hecho, aunque tú lo que sea creas, no creas, o lo hayas hecho, no hayas hecho, lo que quiero que digas, lo vas a decir, porque si no, pues vas a sufrir. Las cárceles de este país están extremadamente llenas de personas torturadas que son inocentes del delito que se les acusa, pero que confesaron en su momento Claro. y firmaron una declaración. Exactamente. Entonces ese es el problema de la tortura, y en Latinoamérica todavía tenemos muchas cosas que hacer con respecto a eso del rollo de la tortura. Y no lo crean de aquí nada más, vayan, véanlo en las... hay todavía los recintos, existen los recintos. Yo fui a uno en Guanajuato, si no mal recuerdo, y incluso hasta un vato preguntó así, el guía, ¿no? Preguntó así, ¿ustedes por qué creen que tienen este tamaño las paredes? Y ya un güey loco dijo, pues para que no se oigan los gritos afuera. Dijo, ese vato que contestó, tiene la mente muy perversa, pero sí es cierto. Son unas paredes enormes, o sea, son paredes de metros, precisamente para evitar los ruidos y para evitar que pues, escuchara los gritos, más que la gente de ahí dentro supiera lo que venía. Entonces, es un tema delicado, quisimos tocarlo porque hay mucha ciencia a partir de ello, también hay que decirlo, anatomía, matemática, física. Nada más que no de tiempo, yo traía todas las especies de insectos que te comen cuando te meten en el cajón ese. Como los de la momia, ¿Mm? como los cangrejitos esos de la momia. Los cangrejitos playeros de la momia. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues ustedes vayan a verlo. Antes de ahí a despedirme, todo ese pedo. encontré el sonido del silbato de la muerte. Ok. A ver, Acércalo acá. acércalo aquí. Puede no ser algo tan... No, esperen. Esa es Esos la somos voz de nosotros, Nogue. esos somos nosotros. Chingada, es el vato Ahí de la está. muerte. Yo tengo uno de esos. Ahora imaginen la cantidad de silbatos que tenían que estar sonando en ese momento para que las personas creyeran que todas las personas que se encontraban alrededor estaban siendo masacradas o torturadas, para doblegar a las personas que se encontraban al interior. Fíjate, haber sabido que ibas a hablar de ese, me lo hubiera traído. tienes uno? Aleta me regaló uno, un amigo me regaló uno, y sí se oye. Sí, no sabía que era ese, pero él me dijo que era para ahuyentar malos espíritus.
Y pues sí, daría miedo, güey, la chingada. O sea, Pero, si soy el señor fantasma, le corro. Sí, Yo me imagino el espíritu de mi cuarto diciendo que turbio eres, mijo. turbo eres, hermano. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Toño López. Muchas gracias, Nogue. Gracias, Javier Ortega. Gracias a ustedes que nos estuvieron viendo y a sus comentarios que ahora no fueron tantísimos, pero de cualquier manera los agradecemos y los apreciamos. Pues es un tema muy bonito, pero pues hay que hablar de ello, ¿no? O sea, no es un tema pues, que No es un ojalá- tema ojalá no agradable, existiera. pero Ojalá no hubiera existido nunca y ojalá no siguiera existiendo, pero pues había que hablar de ello. Y si no lo decimos nosotros, nadie lo dice. A todos les da, ¿no? Se les hace el yuyuy. muerde. Pero bueno, gracias y muchas gracias. Y recuerde que Si me van en la calle, si van por ahí, no lo atropellen. Y si ve a Jabo por la calle, Levántelo porque ya se cayó. y si ve a Toño, vaya, mándalo por el pan. Y si ve a Nogue, pásale la faja. Gracias, muchas gracias. Y hasta la próxima. nos vemos.